Cátedra Médica, si usted acaba de sintonizar, pues hoy es miércoles del corazón y hablamos con el doctor Ángel González Medina. Hablamos sobre hipertensión pulmonar. Usted puede comunicarse con nosotros a través de las líneas, la línea nacional 809-682-9850. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Además tiene la opción de ir a nuestro canal en YouTube y por allí dejar sus preguntitas en el chat en vivo que tenemos por allí. Aquí estamos al pendiente para poder darle respuesta a sus inquietudes. Doctor, ¿es difícil establecer el diagnóstico de hipertensión pulmonar? No, no es tan difícil. El diagnóstico no es tan difícil porque desde el punto de vista clínico tú puedes tener datos que te pueden hacer sospechar. Y más si tienes la presencia de una cardiopatía o aún, aunque sea un problema pulmonar, tú puedes sospecharlo por algunos datos clínicos en el examen. Y obviamente tú tienes una serie de herramientas que te van a permitir sospechar el diagnóstico y documentarlo. El primero es la parte clínica, obviamente, porque cuando tú auscultas hay un ruido del cierre de la válvula pulmonar que aumenta de intensidad y seguido tú lo puedes captar. Eso con buen entrenamiento, un médico o el cardiólogo puede detectarlo. Eso por un lado. El otro es que ya en los casos más importantes esto se puede acompañar de un soplo, de un sonido de soplo, porque la sangre se está devolviendo del pulmón hacia el ventrículo derecho. Eso se llama insuficiencia pulmonar. Y además también habrá datos de insuficiencia de la válvula tricúspide, que es la válvula que comunica el ventrículo derecho con la aurícula derecha, porque va repercutiendo hacia atrás. Obviamente la radiografía de tórax te puede mostrar datos de hipertensión pulmonar, porque tú ves cambios en la silueta cardíaca que te apuntan hacia allá. Los vasos sanguíneos que vemos en la radiografía de tórax nos pueden apuntar a que puede haber una hipertensión arterial pulmonar, sobre todo mientras más importante y con más detalle, porque los vasos pulmonares se cortan, es decir, de repente como que terminan, ¿no? O terminan en punta de lápiz, como se llama, muy fino al final, o tú ves que de repente cambia el diámetro de esos vasos. Eso es una radiografía de tórax. Si tienes buen conocimiento, puedes detectarlo rápidamente. Okay. Te ayudas con el electrocardiograma porque como repercute sobre el lado derecho del corazón, entonces tú vas a encontrar datos de que hay engrosamiento de las paredes del ventrículo derecho y o dilatación del mismo. Y al mismo tiempo, otros cambios que pueden aparecer en el electrocardiograma que te van a apuntar que sí, que está frente a un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar. Que muchas veces, aún teniendo una cardiopatía, como ocurre en el síndrome de Eisenmenger, o sea, se cambia la comunicación que era antes de izquierda a derecha, cambia de derecha a izquierda y por eso la sangre, por eso el paciente se pone morado. Se pone morado, ya cianótico, porque ya tiene una mezcla de la sangre, se revertió el cortocircuito. Okay. Por eso ya en los casos más severos. En otros casos tú puedes ver que se pone cianótico morado cuando hace ejercicio. Entonces también te hace pensar que algo hay. Cuando hace algún tipo de esfuerzo actividad física. Exacto, que entonces aumenta el grado de falta de oxígeno y la sangre como está contaminada, se hace más evidente el color morado. Claro, tú comienzas a buscar porque muchas veces entonces tú tienes la duda, o la duda no encuentras cuál es la causa, porque hasta los cambios que hay a nivel de la ocultación cardíaca pueden variar un poco. Entonces tú ya tienes la radiografía de tórax, tienes la clínica, tienes el electrocardiograma, el ecocardiograma. Porque el ecocardiograma te va a poner en evidencia, primero, la dilatación o hipertrofia del engrosamiento del ventrículo derecho y los datos, como te dije, de insuficiencia de la válvula pulmonar y la válvula tricúspide. Pero además, tú puedes ver la dilatación de la arteria pulmonar. Y eso es importante. Entonces, muchas veces yo recuerdo de casos que nosotros detectábamos que nos lo mandaban como hipertensión arterial pulmonar cuando yo estaba en entrenamiento en México y encontrábamos que tenía un conducto arterioso. El conducto arterioso es un conducto que comunica la arteria pulmonar con la aorta en la vida fetal y que se cierra antes de nacer o en el mismo momento de nacer. Y por eso yo decía que la presión pulmonar y la presión sistémica de la aorta eran iguales antes de nacer. Pero
pero resulta, o similares, pero resulta que tan pronto nace, comienza a cambiar y esa presión pulmonar va bajando hasta que se sitúa en un nivel de normalidad. Por debajo de la sistémica. Por supuesto, el ecocardiograma te puede mostrar si hay alguna cardiopatía, comunicación entre las dos aurículas o los dos ventrículos, o si hay un conducto arterioso, o si hay algo que se llama ventana aortopulmonar, que no es el conducto, sino que las dos arterias están muy cerca una de otra, entonces hay una ventana abierta ahí entre los dos, se llama ventana pulmonar, que evoluciona muy rápido porque las presiones aumentan, desde la aorta se va metiendo sangre al pulmón, y eso puede producir en los niños que tengan manifestaciones clínicas tempranas como gripe frecuente, moqueo, tienen dificultad con la alimentación, porque se cansan, no comen bien, se fatigan, no aumentan de peso. Entonces, esos son datos que van llamando, sobre todo en el estado de la niñez. En los más adultos, pues obviamente la fatiga, las palpitaciones, las arritmias, son de las cosas más frecuentes. Doctor, entonces, luego de que se hizo todo este proceso, usted ha explicado una serie de estudios para poder establecer un diagnóstico seguro y poder brindar a este paciente. Dentro de la ecocardiografía, tú muchas veces tienes que hacer técnicas adicionales con el mismo ecocardiograma, como contraste, para ver que hay un cortocircuito. Puedes medir la presión pulmonar indirectamente, la puedes medir, y entonces te da un dato de que sí, de que la presión pulmonar está elevada. Entonces, a partir de ahí, entonces tú puedes hacer otros procedimientos ya de mayor importancia para documentar exactamente qué puede haber. En caso de que no encuentres una cardiopatía, entonces ya tú tendrías que irte a la tomografía pulmonar y buscar más datos, ¿no? Esa exploración exhaustiva para poder dar un diagnóstico oportuno lo hacen los profesionales de alto nivel como el doctor Ángel González Medina, a quien ustedes pueden encontrarlo en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González en la avenida Abraham Lincoln. Allí pueden hacer sus citas al teléfono 809-541-0455 y también al 829-642-4473. Sí. Una de las herramientas que también se utiliza, sobre todo cuando la enfermedad del parénquima pulmonar, que es fundamental, es la biopsia pulmonar. Se hace una biopsia. Se hace una biopsia para ver las características del tejido y si se puede poner en evidencia no solamente el estado de fibrosis que hay en el pulmón, sino quizás hasta detectar aspectos que pudieran corresponder a una enfermedad. Las enfermedades inflamatorias del tejido conectivo, por ejemplo como el lupus, la escleroderma, pueden llevar a ese daño vascular pulmonar también y daño en el parénquima, y de tal manera que muchas veces no podemos detectar cuál es la causa finalmente o el grado de compromiso. Un último caso, que fue un médico amigo, por cierto, se le hizo su biopsia y hubo hasta controversia en el diagnóstico final, que si era una cosa, si era la otra. Pero finalmente él tenía mucha limitación de la actividad física, aparte de que era hipertenso, pero no era el problema cardíaco que lo llevó a eso, porque hasta estudiamos las arterias coronarias para ver si él realmente tenía alguna condición cardíaca que lo llevara a este problema. Pero la historia sí, él fue fumador, eso fue muy importante y parece que tuvo exposición sobre otros factores probablemente. Doctor, entonces luego de que se establece ese diagnóstico, ¿existen categorías de la hipertensión pulmonar que se puede decir, bueno, y usted hablaba de que algunos pacientes es reversible o no es reversible? Sí, Esto depende también de eso, claro, si existen estas categorías. Claro, con esa herramienta diagnóstica nosotros, yo te decía del eco y hasta el cateterismo, porque tú puedes llegar hasta hacer un cateterismo y demostrar que sí, que hay hipertensión pulmonar y que puede ser reversible, porque tú puedes hacer maniobras con fármacos para modificar el grado de presión arterial. Ahora, desde el punto de vista, lo más común que hacemos con el ecocardiograma, nosotros podemos determinar si el paciente tiene hipertensión arterial pulmonar ligera, moderada o severa, que con el cateterismo se hace mucho más preciso, porque tú puedes medir las presiones indirectamente o directamente, y exactamente te dice, tiene una hipertensión arterial pulmonar importante, si tiene una cardiopatía ya es necesario intervenir, no podemos esperar más. O si la hipertensión pulmonar es ligera, es decir, todavía podemos esperar si realmente la cardiopatía no es muy importante o esperar que crezca el niño, claro. Todos esos factores que intervienen. Claro, y hay, como te dije, los casos que pueden llegar ya, que son pacientes que tienen irreversibilidad porque el grado de obstrucción que tienen los vasos, el grado de engrosamiento de los vasos y de la presión que manejan,
Ya por más fármaco que tú uses o cualquier herramienta que utilice, no hay cambios en esa presión pulmonar, entonces ya tú sabes que está en una condición muy grave el paciente. Entonces, en base a esta clasificación que usted acaba de mencionar, ¿cuál es el pronóstico para un paciente con hipertensión pulmonar ligera, moderada y severa en los tres casos? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, claro, el pronóstico es muy bueno para el que tiene hipertensión pulmonar ligera, sobre todo si tiene una cardiopatía que es la responsable del caso. Si es enfermedad pulmonar, pudiéramos intervenir de alguna manera. En eso los neumólogos pueden hacer su efecto. Y, por supuesto, los pacientes que ya tienen hipertensión pulmonar severa son los peor pronóstico tienen, sobre todo cuando la cardiopatía, si no se puede corregir ya, o cuando la enfermedad pulmonar es tan severa, que es importante. Entonces, en esos casos, ya antes de pasar a los casos ya en que la decisión puede ser quirúrgica, en una cirugía corazón-pulmón o de trasplante de pulmón, o trasplante completo corazón-pulmón, hay varios fármacos que se pueden usar. Te vas a sorprender. Uno de los fármacos que más usamos hoy día es el sildenafil, la Viagra. La Viagra. Sí, tiene que hablar en español, doctor, para que la gente entienda. Porque la Viagra es un vasodilatador y ha demostrado que reduce la presión arterial pulmonar. A ese joven que yo te digo que lo teníamos con la CIV, con la comunicación interventricular, lo que le dimos fue Viagra por 3 semanas, en dosis alta, 3 veces al día, mejoró y entonces pudimos operarlo. Eso se utiliza, se pueden utilizar combinaciones de fármacos. Hay un fármaco que se conoce como Bosentan, incluso Salud Pública lo da para los pacientes, eso de los tratamientos de alto costo, que hay pacientes que ya tienen esa condición y entonces también se le aplica este tipo de fármaco que es un vasodilatador específico a nivel pulmonar y a veces se usa con infusión continua, con una bombita, de tal manera de que podamos ayudar al paciente. Bien, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y la línea internacional 833-380-0062. Usted puede llamar y hacer sus preguntas con relación a cualquier tema de cardiología y el doctor Ángel González Medina pues está aquí en la mejor disposición de poder responderles. Buenos días, bienvenido a Cátedra Médica. Gracias, buenos días. Yo quería hacer una pregunta, doctor. Mi esposo tiene 70 años. Y él es operado de desprendimiento de retina y de catarata, 2 veces de retina y de catarata. Entonces, siempre tiene problemas con los ojos, se lo pone un poquito rojo y eso, pero si él toma el producto que el doctor le dice, la Viagra, se siente que se le ponen los ojos muy rojos, como que le afecta la presión de los ojos. Yo quiero saber qué me puede decir con relación a eso. Correcto. Y es recomendable que tome o que lo suspenda, porque en verdad lo ha suspendido. Sí. Una de las manifestaciones clínicas que se puede detectar que una persona esté tomando Viagra es el enrojecimiento. A veces los fármacos no siempre producen todas las manifestaciones clínicas en todos los pacientes, y es que se les ponen los ojos rojos porque es un vasodilatador. Y obviamente, una vez ya se salió una publicación, ya hace muchos años, de que el Viagra podía contribuir al daño de la vasculatura a nivel de los pacientes con glaucoma. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con usar este tipo de fármacos vasodilatadores. Eso sucede también, por ejemplo, con unos fármacos conocidos que nosotros usamos, que son los nitratos, que están contraindicados en pacientes con presión ocular elevada. Entonces, eso es muy importante, él debe suspenderlo, evaluarse su enfermedad de los ojos. Si está recuperado, pues prácticamente no debiera usarlo si le produce ese tipo de manifestación clínica. Hay otros que quizás no tengan esa repercusión a ese nivel, hay otros que tienen más repercusión en la vasculatura de las piernas, producen más vasodilatación en las extremidades inferiores, pero lo más importante es que visite a su oftalmólogo, revise su situación y entonces después hablar con el urólogo a ver qué otra herramienta le puede conseguir para mejorar su líbido sexual. Bien, doctor,
Hablábamos de la importancia de poder establecer un diagnóstico oportuno para poder brindar a estos pacientes pues la atención que les pueda garantizar quizás de que su condición sea reversible. Las consecuencias de un diagnóstico tardío, de ese paciente que llega que quizás no tuvo muchos síntomas o que no puso mucha atención a estos síntomas, ¿en qué puede terminar esto? Sí, no, se convierte ya en una enfermedad crónica, irreversible, que lo más que podemos es mejorarlo y ayudarlo a mejorar su calidad de vida. A estos pacientes se les limitan los ejercicios, la exposición al cigarrillo, obviamente no exponerse a sustancias tóxicas, el medio ambiente, y por supuesto ya comienza a tener una disminución de su calidad de vida y irreversibilidad, o sea que ya el daño es irreversible y lamentablemente lo más que podemos hacer, si es tarde, todavía los medicamentos pudieran hacer algo, pero no van a cambiar de manera radical lo que ya existe. Doctor, ¿existe alguna manera de poder prevenir la hipertensión pulmonar? Bueno, sí, hay situaciones donde podemos prevenirla, por ejemplo con las cardiopatías. Con las cardiopatías podemos prevenirla, que no llegue, ¿verdad?, a un estado avanzado, porque nos vamos a ir dando cuenta de qué tanto está repercutiendo, entonces resolver con la cirugía cardíaca aquellos casos que podamos resolver. Hay casos que llegan tarde, que tampoco podemos hacer nada, y en otros que no se ha hecho el diagnóstico temprano, y que entonces ahí también hay complicaciones. Pero lo ideal es operar temprano, relativamente temprano, porque todo puede variar de las manifestaciones clínicas, de lo que hay, de la edad del paciente, la tolerancia a la cirugía, suspender todos aquellos fármacos que pudieran contribuir, como son los anorexígenos, algunas sustancias, algunos antidepresivos que también tienen efectos sobre sí, recaptadores de serotonina que pueden tener algún efecto que pudiera contribuir a la exacerbación del problema. Y como yo te dije al principio, la cocaína es una condición que puede probablemente también como un factor de riesgo aumentar el daño, y los anticonceptivos orales, el estrógeno, es decir, sustancias que uno sabe que realmente, o medicamentos que pueden. Si es un problema de que hace microembolismo, pues también usar los anticoagulantes y evitar aquellas condiciones que puedan favorecer el desarrollo de trombos en las piernas y que pueda tener tromboembolismo recurrente. Recomendaciones, doctor, para estos pacientes que tienen que vivir con esta enfermedad, con hipertensión pulmonar, para poder, bueno, vivir de mejor manera y tener menos consecuencias en Bueno, su salud. Dejar de fumar si fuma, no exponerse al humo del tabaco ni a contaminación ambiental, todos estos contaminantes que hay en el aire. Obviamente, tomar su medicación, visitar su médico, evitar la realización de esfuerzos físicos muy importantes que demanden el aumento de la utilización del oxígeno, y por supuesto mantener un buen peso o reducir de peso, tratar de conservar un buen sueño, es decir, dormir adecuadamente para evitar, y si tiene problemas de obstrucción de las vías aéreas, tratar de que también se lo puedan o resolver vía quirúrgica o manejarlo mediante la utilización de equipos, dispositivos como el CPAP nocturno, para evitar que el problema respiratorio se vaya agravando más de lo que está. Bien, doctor, antes de irnos nos gustaría que pudiéramos repasar estos síntomas que puede presentar el paciente con hipertensión pulmonar, para que la gente esté pendiente, que si presenta alguno de ellos pues pueda ir con el especialista, pueda recibir un diagnóstico oportuno y a tiempo, y entonces de esa manera pues poder buscar una solución a su situación. Sí, las más comunes y tempranos son la fatiga, sobre todo si esa fatiga no se detecta a tiempo, muy importante, o no se le da mucha importancia, o no se establece cuál es la causa. Las palpitaciones, el hecho mismo de comenzar a ver que tienen inflamación de los tobillos. Estas son las cosas que más frecuentes vemos, las arritmias, las palpitaciones, y obviamente asistir al médico. Y cuando no se encuentra una causa del por qué esto está ocurriendo, pensar que pudiera tener usted una hipertensión arterial pulmonar o alguna razón o alguna condición que pudiera estar condicionando el aumento de la presión pulmonar,
y por tanto repercutiendo a nivel de la calidad de la función de sus pulmones. Bien, y usted tiene la oportunidad de poder hacer este tipo de consulta con el doctor Ángel González Medina. Puede encontrarlo en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González en la avenida Abraham Lincoln. Por allí pueden hacer sus citas al 809-541-0455 y al 829-642-4473. Una de las cosas importantes es adelante. evitar las anemias. Las anemias Sí, también las anemias, tienen... sí. Evitar las anemias porque entonces se va a fatigar más fácil. Claro, claro. En estos días había una paciente que se quejaba de que no podía caminar 20 metros. Eso Bueno, y ya yo le estaba recomendando un cateterismo porque había calcificación en las arterias coronarias y paré todo. Porque le mando a hacer unos análisis, tenía un hemograma y no se veía, muy pálida. Tenía una disminución importante de la hemoglobina, entonces vamos a estudiar su problema porque ya venía con una anemia hace unos 2 o 3 años, como 5 años, que aparentemente se corrigió, pero de nuevo con esta anemia importante, y no, vamos a evaluarla desde el punto de vista hematológico primero, antes, y corregir la anemia antes de llevarla a hacer un cateterismo que a lo mejor no nos va a aportar más datos que lo que tenemos ya. Ya usted sabe, el doctor Ángel González Medina pues ha dejado todas las pautas para que usted pueda identificar y también para que usted pueda cuidarse la exposición al tabaco, el fumar, la exposición también al consumo de ciertos medicamentos. Todos los detalles usted pues los ha recibido hoy de la mano del doctor Ángel González Medina. Muchísimas gracias, doctor, por este programa tan interesante que nos ha entregado en el día de hoy. Sí, yo pienso que aunque es un tema poco común, ¿verdad?, para la población, pero es muy importante porque eso es que la persona también piense que puede tener otros problemas, que no solamente son los problemas cardíacos o respiratorios de cualquier tipo, que pueda haber una situación que después pueda ser muy grave y que no tenga solución. Claro que sí, la intención de nosotros como espacio es poder dejarle a la gente esta orientación y que la gente conozca de afecciones como esta que, pese a que son quizás poco frecuentes, pues puedan manejar cuáles son los síntomas y estar al pendiente de cualquier situación que se les pueda presentar. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Lamentablemente hemos llegado al final del programa del día de hoy. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.